Bien, a continuación vamos a ver el tema de fracciones. Una fracción sabemos que nos va a indicar el número de partes de un todo, al que vamos a llamar unidad. Bien, una fracción se compone por lo que es un numerador y un denominador. En este caso, el denominador nos va a indicar en cuántas partes se divide una unidad y es el número que está abajo de la fracción. Tenemos también el numerador. El numerador es el número de partes de la unidad que se va a elegir y es el número que se encuentra en la parte de arriba, que en este caso está indicada por la letra A. Bien, tanto el numerador como el denominador pueden ser positivos o negativos. Recuerden que ya vimos la ley de los signos en una división. En la parte de acá vamos a encontrar un ejemplo de numerador y denominador. Nos dice, imaginemos que tenemos una tarta porque es el cumpleaños de nuestra hermana. La dividimos entre 6 partes y tomamos 2 partes, una para nuestra hermana y otra para nosotros. Entonces, en este caso, tenemos el entero, que es nuestra tarta, que está dividida en 6 partes, que es el denominador. Y el numerador es el número de partes que nosotros tomamos, que son 2 y que están marcadas en color. Bien, ahora vamos a pasar con los tipos de fracciones que hay. Tenemos fracciones propias y fracciones impropias. La fracción propia son aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. Y aquí nos pone un ejemplo de un cuarto, donde este numerador es más pequeño que el número que está abajo llamado denominador. Nos pone otro ejemplo, 3/5. Este 3 es menor que el 5. Y tenemos 7/12, donde 7 es menor que 12. A esto se le conoce como fracciones propias. Bien, aquí nos pone otro ejemplo de una fracción propia que son 2/6, que va a ser menor a una unidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de una fracción impropia. Una fracción impropia son aquellas donde el numerador, el número que está en la parte de arriba, va a ser mayor o igual al denominador, que es el número que está en la parte de abajo. Esta fracción impropia es todo lo contrario a una fracción propia. En este caso, este número va a ser más grande que el número que está en la parte de abajo. Nos pone otro ejemplo que son 6/5, donde también es una fracción impropia. Okay, hasta aquí yo espero que no tengan ninguna duda con lo que es una fracción propia y una fracción impropia. Ahora vamos a pasar con lo que son fracciones mixtas. Una fracción mixta también la llamamos números mixtos o fracciones con enteros, que son la suma de un número entero y una fracción propia. En la parte de acá vamos a ver un ejemplo cómo se expresa una fracción mixta. En este caso tenemos 7 enteros y un cuarto, o también lo podemos escribir como 7 enteros más un cuarto. ¿Ok? Esta es una fracción mixta. Ahora, esta fracción mixta nosotros la podemos representar de otra forma, que sería como una fracción impropia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría. Por ejemplo, tenemos esta fracción mixta y la vamos a pasar a una sola fracción que sería impropia, ¿no? Sabemos que cuando una fracción es impropia, el numerador es más grande que el denominador. Tenemos 7 enteros y un cuarto. Bien, ¿cómo hacemos para que esta fracción pase a ser una sola fracción? El procedimiento es el siguiente. Tenemos en este caso, tomamos este 7 y lo vamos a multiplicar por 4 por el denominador, que sería 7 y lo vamos a multiplicar por el denominador, que es 4. Y le vamos a sumar el numerador, más 1
y así vamos a encontrar nuestro resultado. Entonces multiplicamos 7 por 4 va a ser igual a 28. 28 más 1 va a ser igual a 29. Y es así como obtenemos nuestro numerador, que es el que está colocado en la parte de acá. Y este 4 únicamente se recorre como denominador, quedando 29 cuartos. Esta es la forma de cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Bien, ahora vamos a pasar con las fracciones irreducibles. Las fracciones irreducibles es aquella, por ejemplo, tenemos 5 octavos. En este caso, 5 octavos nosotros no podemos simplificarlo. Por lo tanto, a eso se le conoce como una fracción irreducible. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar con las fracciones homogéneas. Bien, ¿qué son las fracciones homogéneas? Dice que dos o más fracciones son fracciones homogéneas si tienen el mismo denominador. Este es un ejemplo de una fracción homogénea. 11 séptimos, 2 séptimos y 5 séptimos tienen el mismo denominador, por lo tanto es una fracción homogénea. Ahora vamos a pasar con las fracciones heterogéneas. Dice dos o más fracciones son heterogéneas cuando tienen los denominadores diferentes. Y este es un ejemplo de una fracción heterogénea. Tenemos 3 onceavos, 1 medio y 6 séptimos. Si se dan cuenta, estos denominadores son totalmente diferentes, por lo tanto, a eso se le conoce como fracción heterogénea. Bien, hasta aquí, chicos, yo espero que ya no tengan ninguna duda de cómo identificar una fracción.